Estudio primera epístola de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al 21, vamos a leer y tratar hoy. Y dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¡Wow! Así, si la lees y sigues para adelante, no te enteras de nada. Así que vamos a parar y vamos a revisar qué es lo que está aquí diciendo Pedro. Rescatados es la palabra clave en este pasaje. Este término significa comprar la libertad mediante el pago de una redención, librar por medio del pago de un precio. Para los griegos, la palabra también era un término técnico para pagar dinero con el fin de recuperar un prisionero de guerra. Como para dar un nuevo énfasis a la grandeza de la salvación de Dios, este pasaje proporciona a los creyentes una teología de redención al contestar cuatro preguntas cruciales. ¿De qué redimió Dios a los creyentes? ¿Con qué los redimió? ¿Para quién los redimió? ¿Para qué los redimió? La Biblia deja en claro la verdad de que todos los creyentes estuvieron una vez sujetos a la esclavitud del pecado y de la ira, y de que únicamente la redención de Cristo rompió esa esclavitud. A la luz de esta realidad, Pedro establece cuatro rasgos que caracterizan a todos y que incluyen a los redimidos antes de la redención. La primera característica de todos los pecadores no redimidos es la del versículo 14 de este capítulo, y lo llama los deseos, pensamientos del corazón. Se refiere claramente a la mente y todo pecado, especial los deseos lujuriosos. Se originan en la mente y en su imaginación. La carne controla la imaginación de los no redimidos, y si no se la mantiene bajo control, también puede afectar a la imaginación de los creyentes. Segundo, el versículo 14 identifica la esclavitud de los no redimidos como ignorancia, refiriéndose a la ausencia de comprensión espiritual. El versículo que abre este pasaje se refiere a la tercera característica de los redimidos, su vana manera de vivir, que identifica una existencia superficial, inútil y sin valor alguno, sin que importe su manera de pensar. Todo hombre o mujer no redimido están viviendo de una manera vana. Incluso los mayores logros que los incrédulos parecen tener no tienen sentido desde la perspectiva de la eternidad. Un cuarto rasgo de la condición perdida de los no redimidos, es decir, la tradición religiosa, identificada como ideas que recibisteis de vuestros padres. El Salmo 49, el 7 y 8 declara: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Pedro apeló al conocimiento básico de sus lectores de que la humanidad no tenía a su disposición nada que pudiera satisfacer ese precio, sabiendo resaltar que los creyentes estaban conscientes de que fueron rescatados no con cosas corruptibles. El precio de la redención no fue un valioso producto terrenal como oro o plata. Tras establecer con que los creyentes no fueron redimidos,
Pedro declaró el medio por el cual Dios los redimió, con la sangre preciosa. El uso sangre como un sinónimo vivido para la muerte expiatoria en el que participa derramamiento de sangre. La sangre no solo era cualquier sangre, sino la preciosa que pertenecía a un cordero sin mancha y sin contaminación. Las palabras del apóstol describen implícitamente el inmenso sacrificio que el propietario de tal cordero hacía cuando mataba a su animal más fino, más puro y más perfecto. La misma clase de animal que Dios siempre requería como sacrificio. Y Él, quien establece los términos, Dios y Él, quien establece los términos de la redención. El precio que Él requirió como pago fue la vida de su propio Hijo. La sangre de Cristo es la sangre más preciosa de todas porque Él fue la única persona totalmente perfecta que ha existido. Pedro describe más plenamente la singularidad del Cordero Precioso, Jesucristo. El primer aspecto de esto es predestinación, que Él ya estuviera destinado literalmente, habiendo estado preparado, indica con claridad que Dios planificó enviar al Hijo como el Redentor encargado desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, el Cordero Precioso es único debido a su encarnación. El verbo que se tradujo manifestado incluye la idea de dejar algo en claro o manifiesto, y es un pasivo indefinido que denota un acontecimiento histórico. En este contexto, el Hijo se vuelve humano. La frase en los posteros tiempos es una expresión conocida que se entiende que se refiere a todo el periodo entre el nacimiento de Cristo y su segunda venida. ¿Okay? La tercera característica de la singularidad del Hijo es su redención. Perdón, su resurrección. Dios le resucitó de los muertos en una prueba inequívocamente poderosa acerca de que Él era el sacrificio por el pecado y que había logrado la obra redentora de Dios. En cuarto lugar, Pedro recuerda a los creyentes que Cristo es único porque en afirmación absoluta y culminante, Dios le ha dado gloria. Esa frase señala hacia la ascensión, cuando Cristo regresó al paraíso y a la gloria que había disfrutado con el Padre desde toda la eternidad. Como para resaltar una verdad ya aclarada, Pedro reiteró a sus lectores que la obra redentora de Cristo fue por amor de vosotros, refiriéndose a todos los redimidos. Ya que la redención únicamente es mediante Jesús, no existe otra manera de llegar a Dios. Esto marca la exclusividad del Evangelio como la única forma de redención. Las personas no pueden creer en Dios aparte de conocer la muerte, resurrección y señorío soberano de su Hijo. Es más, todos los que no creen en el Evangelio no pueden conocer en absoluto a Dios y están sujetos a destrucción eterna. También se debe considerar que la palabra mediante podría no solo indicar el camino hacia la fe salvadora de Dios, sino el poder para creer en el Evangelio. Puesto que la redención mediante Jesús produce creyentes en Dios, es obvio que es por fe que debemos apropiarnos de la salvación. La fe salvadora incluye creer en el único, verdadero y vivo Dios y creer mediante su Hijo Jesucristo. Contenida en la frase creéis en Dios se halla todo lo que está implícito en la verdadera fe salvadora. El final del versículo 21 da a conocer la doble y definitiva bendición de la redención, para que la fe y la esperanza de los creyentes sean en Dios. La fe permite a los creyentes confiar en que Dios les provee la gracia necesaria en medio de las actuales circunstancias, luchas y ansiedades de la vida. Y la esperanza permite creer en gracia futura que habrá de revelarse para ellos
en gloria celestial. ¡Wow! Yo cada día que me encuentro con la palabra, digo, wow, no estoy equivocado. Hay veces, ¿verdad? Que el propio mente es increíble. La mente, no la palabra, porque la palabra no puede cambiar. Voy a poner esto. Tú con tu mente puedes creer y dejar de creer, aun siendo creyente. Tu mente te hace unas virguerías tremendas, pero la palabra no cambia. Entonces, si tú has creído en la palabra, no porque tú hayas decidido creer, eso no lo quiere decidir el corazón, sino porque realmente Cristo, ¿verdad? Te ha sacado, te ha salvado, te ha llevado al reino y te ha introducido, ¿verdad? La fe salvadora, el nuevo nacimiento. Estaba esta mañana estudiando Hebreos 11 y hay una similitud en lo que estamos viendo, ¿verdad? Aquí hablábamos en el texto de que algo necesario para poder recibir la gracia, no que yo la reciba y diga, ven, y yo la coja, no, para recibirla de alguna forma tiene que ser enviada. Vamos a verlo a este punto. Tú no puedes coger mi regalo hasta que yo no te lo dé, ¿ok? Entonces, pero una condición para que yo te dé mi regalo, dice Dios, es que creas en mí. Dice, es imposible que los que no creen en Dios puedan, o sea, los que no creen en Dios puedan, vamos a ver el texto. Hebreos 11:6 dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esta fe es la fe de mi corazón. Esta fe es mi propia fe. Ahora, mi propia fe que cree en esto no es la que me salva. ¿Lo entendéis? Porque entonces sería porque yo creo. Y no es porque yo creo, es porque Él me da la gracia y me salva. Ahora, desde que Jesucristo paga el pecado, ¿verdad? Y asciende al cielo y viene el día de Pentecostés, vamos a poner esa marca, es decir, desde que se cumple la redención, esa primera visita de Jesucristo a la tierra y paga el precio y sube al cielo, ¿verdad? Y ya puede mandar al Espíritu Santo. Hay una diferencia tremenda entre los que se acercan a Dios con su propia fe y los que reciben la fe de Dios. Y eso también está en Hebreos. Después de estar diciéndonos el buen testimonio, Hebreos 11, después de estar diciéndonos el testimonio, el buen testimonio que dieron todos, ¿verdad? Abraham, Abel, toda esa lista de héroes de la fe, héroes de la fe, ¿no? Héroes de la fe que en realidad, pues no es que fueran héroes, ¿no? De alguna forma era la única esperanza que tenían, porque si no es a través de esa fe, se hubieran condenado. A la larga ellos no alcanzaron a ver lo que estaban buscando. Esto les puede pasar a muchos, ¿eh? Hoy en día. ¡Ay! Tengo la esperanza de estar en el reino de los cielos y no alcanzarla, cuando ahora sí se puede alcanzar. Dice, fueron apedreados, el 37, 11:37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de piedras, pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, su fe, la fe del corazón, la fe humana, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Entiende esto? Lo que está diciendo aquí la palabra es que todos los que son renacidos, según la voluntad de Dios, a través de la palabra, tienen algo mejor que todos estos hombres que por fe se acercaron a Dios
y fueron héroes de la fe. ¿Qué es? Ahora lo que tenemos el Espíritu Santo, es decir, el sello. Mientras que los héroes de la fe estuvieron ahí batallando con su fe y luchando con su fe, ahora los renacidos tenemos la fe de Dios que no tiene nada que ver con esa fe. A través de esa fe, ahora eso es la gracia, ¿verdad? A través de esa fe ahora es con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros entendemos la palabra, con lo que nosotros ahora podemos vivir una vida, ¿verdad?, en el Espíritu, junto con Cristo, aún bajo un vehículo, un cuerpo carnal que está en contra de Dios. No por nosotros, sino por esa fe puesta en nosotros. Ahora, hoy Pablo nos lo viene a decir de una forma muy poética. Vamos a verla otra vez para que veáis. Primero nos habla de la condición en la que estamos, ¿verdad? Y hemos visto que hay cuatro. Primero, estábamos bajo los deseos de la carne. Y aunque esos deseos ahora siguen operando en el creyente, hay una diferencia en los creyentes que están siempre operados en esto. Si no salen de los deseos de su corazón, y esos deseos del corazón pueden ser engañosos, porque, por ejemplo, un deseo del corazón puede ser ir a la iglesia, porque en la iglesia tengo, ¿verdad? Lo que quieras. Un deseo del corazón es tener éxito espiritual y tener muchos hijos. Un deseo del corazón es aprender mucho de la palabra para poder. Son deseos del corazón que te llevan a la humanidad, a la vanagloria, a la falsa gloria, porque lo que estás es engrandeciendo tu ser, tu alma, tu carne. Entonces, antes de redimidos, todos caminábamos bajo esos deseos del corazón. Esta trampa, mire, por favor, estudien sobre el mundo del corazón, porque eso es ya visible. La Biblia nos enseña cómo es el corazón humano y no sale nada bueno. Engañoso es el corazón. Y del corazón salen los deseos y las cosas malas y lo que sale de la boca sale de nuestro corazón. O sea que si a alguien le dices algo y estás ahí diciendo, tal, de ahí está saliendo. No sale de otro sitio nada más que de ese organismo, de esa estructura humana que piensas que eres tú y que eres tú mientras que no estás redimido. Pero cuando Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo te redime, hay un nuevo nacimiento, hay una nueva criatura, hay un nuevo ser que nace, que es el que va a ir a vida eterna. No este, que no está redimido, que está con las pasiones. Por eso, cuando uno cree que a través del corazón, ay, yo voy a ser, me voy a enamorar de Dios y voy a ser perfecto, no voy a querer pecar porque voy a desearlo yo, está muy equivocado, porque no es con el corazón. No es con el corazón. Claro, cuando no estás redimido y no entiendes, porque no tienes el Espíritu Santo, no conoces otra cosa. Y ¿de qué está hablando este? Porque a mí me pasaba. Cuando yo empecé, dijo, wow, o sea que hay otra cosa aparte de mi corazón, hay otra cosa aparte de mis deseos. Y ahí Dios me estaba preparando. De alguna forma todavía no había nacido, porque yo no. Si me hubiera dado cuenta antes, no me llamaría la atención. Sin embargo, me daba la atención. Me llamaba mucho la atención. Ay, es verdad que todo lo que he hecho ha sido por mi deseo. Es verdad que, ay, creía hacer a mi familia pensar de que era un buen hombre, un buen padre, un buen marido, un buen... Y no todo lo hice por mí, por era el deseo de mi corazón, por ser bueno, por... No, era un deseo del Espíritu. No tenía nada que ver con el Espíritu, tenía que ver conmigo. Y yo me he dado cuenta de que, wow, claro, luego había algo que me llevaba a la palabra y que me hacía creer. Claro que yo ya creía en el Evangelio, pero también creía en mí, más que en el Evangelio. Y creía que yo podía alcanzar las cosas a través de mí. Eso es lo que mi corazón me hacía ver. Hasta que de alguna forma Él me rescata, me pone el Espíritu y el Espíritu empieza a decirme, no vales, José Luis, es verdad. No sirves, todo lo que has hecho no ha valido para nada, olvídalo.
Es verdad. Todo lo que has aprendido es falso, olvídalo. Es verdad. A partir de ahora vamos a empezar de nuevo. Y yo con una ansia tremenda empecé de cero. Hubo un hombre que me hizo, a mi mujer y a mí nos hizo una profecía de esos que, ¿te acuerdas? Esos que ponen la mano en la cabeza y dice, yo te digo que vas a empezar de cero. Gloria a Dios por esa profecía. Porque era real. Empezamos de cero, totalmente de cero porque hubo un nuevo nacimiento y eso que nació empezaba de cero. Todo lo anterior era viejo, era para los odres viejos. Ahora tenía que empezar a llenar ese odre nuevo que había nacido con la palabra revelada del Espíritu. Y es lo que sigo haciendo. No tengo muchos años en el Señor. Puedo decir que llevo 30 y tantos que me predicaron a Jesucristo, pero en el Señor no llevo muchos. Puedo decir que 3, 4, no llevo la cuenta, soy muy malo para eso. Un día voy a hacer un croquis a ver si me puedo orientar. Tengo la referencia de que fue el tiempo en el que nací, fue un poquito antes o directamente desde la pandemia, al principio de la pandemia. Y eso es fácil de saber cuándo fue. ¿Ven? Entonces, primero, los deseos del corazón. No puedes vivir fuera de tus deseos. Eso es un síntoma que todavía tienes que nacer. Entonces, es un síntoma, porque un cristiano no tiene que vivir bajo los deseos del corazón. Vive bajo la palabra. Ay, pero eso cómo se hace. Claro, algunos, el corazón te dice, sé obediente para machacarte, porque tú sabes que no puedes ser obediente 100%. Te esfuerzas, algunos más que otros. Algunas veces lo consigues, pero otras veces no. Lo que pasa es que no se enteran, ¿verdad? No nos enteramos cuando no lo consigues. Somos muy hipócritas y hacemos las cosas muy bien para hacer creer a los demás que sí, estamos muy bien en Cristo. Pero tú sabes perfectamente, y Él también, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, sabes en dónde estás. No depende de ti. Cuando tú quieras es cuando Él. Lo segundo, la ignorancia. No sabemos qué es vivir en el Espíritu. Antes de ser redimidos, nos podemos imaginar mil cosas. Nos imaginamos lo que aquellos que, "Oh, Espíritu Santo, ven y lléname", y empiezan a temblar y empiezan unas cosas como si el Espíritu Santo viniera y nos inundara y flotáramos y ya pudiéramos hacer todo sin y hablar, ¿verdad? Palabras que yo no sé qué digo, pero son palabras santas y son palabras de Dios porque estoy inundado. Eso es una imaginación del cuerpo que nos quiere hacer creer, ¿verdad? Como hacían creer a los corintios, de que estamos en el Espíritu. No tiene nada que ver, porque el Espíritu no tiene nada que ver con esas manifestaciones y ese desorden y ese estado. Y es que es feo, además. Tú llevas a una persona a la iglesia nueva y ve eso y no le llama la atención, le dices, ¿dónde te has metido? Como le pasó a mi madre, que se marchó asustadísima cuando vio que la gente se caía para atrás. Esto es la manifestación del Espíritu. Entonces, hay una ignorancia en todas esas personas que no están redimidas, que están creyendo que esos son dones espirituales y que, ay, tenemos el don de sanidad, y pongo la mano y se sana. No todos, porque, claro, es la voluntad de Dios, pero entonces, ¿qué dones estás hablando? ¿De dónde sacas el don? El don de la profecía, lo que yo oigo aquí es de Dios, no importa si está o no está en la palabra, porque me lo está diciendo Dios, el Espíritu que está en mí. Es una ignorancia. No podemos criticarlos, podemos decirles, sois ignorantes porque estáis todavía fuera del nuevo de Cristo. Aunque se enfaden, porque la ignorancia les hace enfadar. Y se ofenden. ¡Ah! ¿Qué estás diciendo? Esto es una nueva doctrina. Digo, sí, menuda nueva doctrina. La que pone la palabra. La siguiente es una vana manera de vivir. Sí, parecemos muy santos, pero por el fondo hay algunos que de verdad tendríamos que verlos, o sea, tenían que pasar en la pantalla de la iglesia a poner cómo están en su casa. Esos que vienen arregladitos a la iglesia con la familia, con los niños, ¿no? Ay, a la iglesia, santos. Habría que poner ahí, ¡pum!, la película, a ver qué pasó ayer por la tarde en tu casa.
porque somos verdaderos hipócritas. Y yo me considero que yo viví así. Yo viví así. Yo digo, no voy a enfadarme contigo porque mañana tengo que dar clase a los niños, pero una ignorancia y una manera vana. Pero no podíamos vivir de otra forma, porque éramos ignorantes, éramos esclavos, dependíamos de nuestros deseos. Y lo último, la religiosidad impuesta por la tradición de nuestros padres. La religión evangélica, señores, el culto evangélico es una copia del culto católico. Así que no le critiquen tanto. No hay mucha diferencia de rezar el Padre Nuestro y repetir las oraciones a estar cantando todos los días las mismas canciones. Eso no son repetir, eso no es oraciones repetidas y observen lo que dicen las canciones y analícenlo. A ver si están cantando para Dios o están cantando lo bien que estoy enamorado. Es una copia. Han cambiado. El protestantismo sale del catolicismo. No critiquen a los santos. Bueno, ellos los santos y tú otro tipo de cosas, porque a la larga es lo mismo. Es una estructura cerrada, tradicional, religiosa, dada y cerrada. No te puedes ir de aquí. Tú perteneces a esta iglesia, tú los diezmos al alforín, a lo tuyo. O sea, es una estructura totalmente mundana. Yo no estoy diciendo de que de alguna forma la gente se dé cuenta y transforme en las iglesias. Léanse Apocalipsis, las 7 iglesias. Hay 2 que se libran, las otras 5 suspenden. Y yo lo vi, es el espejo del mundo. Es el espejo de la iglesia. Sinagoga de Satanás. Dice Jesucristo algunas. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene eso? De una tradición. Yo entré en esa estructura. Yo, los católicos, había hecho la comunión, me había bautizado, había ido a misa, dejé de... Eso era una tontería que no había quien... Que verdad, eso dice, haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Y cosas de estas que te dicen, pero que estoy tonto aquí aguantando a este y hablar y si además no entiendo nada, hay todos siempre lo mismo y golpes de pecho y los veo en la iglesia de una forma y luego en la calle de otra. ¿Y esto qué es? Esto no es nada. Y uno deja de creer y de repente te dicen, no, es que eso es la religión, la verdadera iglesia es... Y te llevan a la iglesia evangélica, que es algo nuevo para ti. Sí, ya llevas el cerrojo de no creer en la Virgen, no creer en la Virgen. Uy, ¿cómo soy? No creer en la Virgen. Pero es una estructura religiosa. Es una estructura. Hacen chum, 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 para esto, para esto, para esto, para esto. El miércoles hará esto, hará esto, hará esto, esto. Y el día que un día se sale, ¡oh, el espíritu nos ha llevado para otro lado! Ya, que me lo digan dónde está en la Biblia, que hay que hacerlo así. Tal vez sacar un versículo, cantos, salmos, y le sacan de contexto. Hay que reunirse. Bueno, hay que congregarse, sí. Pero congregarse es también juntarse en el parque o en casa, tomar un café y hablar de Jesucristo y orar, ¿no? Y animar a los que están, sobre todo leer la palabra. Y lo que menos se hace es leer la palabra. Porque si tú pones a mirar los sermones, algunos ni abren la Biblia. Y algunos la hablan, pero no hablan de lo que han leído. Entonces, señores, la eternidad está en vuestras manos, no en la suya. Y bueno, si Dios os ha puesto ahí, es por algo. Pero también si os ha puesto aquí, también es por algo. Hoy no somos muchos, menos mal, si no un día de estos vienen por aquí a fusilarme, no voy a decir dónde vivo. Ya ayer tuve problemas, me llamaron algunos. Bueno, entonces, una vez visto de la manera en la que estábamos, muestra Pedro cómo fuimos rescatados. No por oro,
no por nada corruptible, por algo incorruptible. No podemos ser rescatados por nada en este mundo que exista. Lo único que podíamos ser rescatados es por la sangre preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, y lo queremos decir de esa forma, ¿ok? El Dios encarnado, el que fue a la cruz totalmente limpio de pecado, pero que cargó todo nuestro pecado. No hay otra forma de redimirse. Pero es muy sutil. La gente dice, si crees, eres salvo. Si haces esta oración, eres salvo. Mentirosos, engañadores, falsificadores. Lo que haces es creer a una persona algo que no es correcto, que no es cierto. Porque perteneces a Satanás y todavía andas en la ignorancia y en el deseo de tu corazón por llenar la iglesia. Tú puedes hacer una persona, hacer una oración, pero eso no quiere decir que porque haga esa oración es salvo, porque la salvación no depende de nosotros, depende 100% de Él. Ahora, eh, Pedro lo borda, dice, sabiendo que fuisteis rescatados el 18, ¿verdad? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenemos que tener en cuenta que Pedro está hablando a los judíos, ¿ok? Habla para todos ahora, ya entendemos, porque ya entendemos el Antiguo Testamento, pero en aquella época los gentiles no tenían ni idea, no les había llegado, no se gastaban la pasta en comprar un libro de Pentateuco, que eran carísimos y no había imprenta, ¿verdad? Entonces no tenían ni idea de todo esto. Ahora nosotros sí, nos suena lo del corderito, de los sacrificios, pero en aquella época no sabía de un cordero. ¿Qué es esto de un cordero? Entonces, pero un judío sabe perfectamente, ¿verdad? Está esperando al cordero inmolado, al perfecto, al que ha estado matando corderitos durante toda la historia, ¿verdad? Esperando al verdadero cordero que le quita el pecado del mundo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es que, mira, cuando uno cree y está en Cristo, uno tiene la revelación y yo, claro, dice, yo pensaba también, ¿cómo era esto? ¿Y cómo será? ¿Y cómo será Dios? ¿Y cómo pensará? Y yo me podía imaginar a Dios muy humano, pero uno cuando ya recibe a Dios y está en la palabra y la revelación de Dios, uno entiende que Dios es omnisciente, omnipotente, omnisapiente, ya uno ve la dimensión de Dios de tal forma que se hace tan pequeño todo lo demás. Dios que no es que solo me tenía a mí reservado, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, no solo me conocía antes del mundo que yo iba a venir al mundo y que iba, sino que también sabía que iba a dar su vida por mí para que yo pudiera estar ahora en su reino. Destinado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo estaba, no es una cosa, ¡ay, que ha metido la pata! Ha desobedecido a Adán y Eva. ¡Ay, por qué lo habéis hecho! Ahora tengo que preparar un plan. Él antes ya lo sabía. ¡Ay, si lo sabía! ¿Por qué le ponen la pruebita? ¿Para qué? Porque no era una prueba, porque esto es una tontería que te has inventado tú razonando bajo una mente ilógica, racional, vana, que creyendo que, ay, Dios le va a poner a prueba. A ver si eres obediente. Bueno, y fueron desobedientes. No, mire, sabía que iban a comer. Y lo que dijo fue avisarles. Porque si no lo avisa, dice Adán y Eva, oye, ¿no me avisaste? ¿Por qué no me dijiste que si comía del árbol me moría? No, yo te lo dije. Es como si de repente hay un pozo en tu casa. Un pozo de esos peligrosísimos, que tiene una profundidad, va. Y viene un niño a jugar que nunca ha venido a tu casa.
y tú le dices al niño, "Shh, no se te ocurra asomarte al pozo, que si te asomas te mueres". Es un mandamiento. O le estás avisando. Y el niño te mira así y dice, qué tontería, yo me voy a caer al pozo. Y va y desobedece y se cae al pozo. Se cayó al pozo porque desobedeció. Sí, pero ya lo habías avisado. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cuando leáis los evangelios, lo que tenéis que ver es a qué vino Cristo. Cristo vino a redimir. El plan, el propósito, la meta final de Cristo era morir en la. Ahora, hasta que Él muere, esos 3 años de ministerio, ¿para qué es? Bueno, pues para que de alguna forma las personas creyeran en Él, que era Dios, y vieran, ¿no? Todos los que vieron y creyeron, ahí, a partir de ahí, se constituye, digamos, la iglesia y el testimonio para salvar y crear el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Cristo en la tierra? Bueno, pues mira, soy Dios, vengo a salvaros, mira lo que hago, sé sano, resucita, fuera, apártate, demonio. O sea, de forma que la gente veía y podía creer a través de lo que veía, porque todavía el Espíritu Santo no estaba con ellos, ¿verdad? No estaba todavía la época de la gracia, que eso empieza en Pentecostés, la imposición del Espíritu Santo de la Iglesia, ¿no? El cuerpo de Cristo. Entonces tú cuando leas, no busques doctrina, aunque hay muchas cosas maravillosas y muchas verdades. Y lo que está viendo es, te está diciendo, mira quién soy. Ay, es Dios. Uy, lo que hizo. Uy, si sanaba a personas. Oye, pues era Dios. ¿Qué hacía aquí? Ah, vino a morir por nosotros. ¿Para qué? Para perdonar. Y ya luego después en los libros, Pedro, Pablo, Juan, te van a explicar todo. Pero el Evangelio en sí es el testimonio. Es lo que tienes que creer, no para ser salvo, para de alguna manera recorrer el terreno hasta la posición en donde tú puedes acercar. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Tú no puedes llegar hasta Dios, porque tú no puedes pagar el precio. Entonces, ¿cuál es la exigencia? La exigencia es que creas en Jesucristo. Pero no para salvarte, olvídalo. Porque hay gente que yo he creído y me he salvado. A lo mejor no te ha llegado a salvar. Todavía estás ahí en el vientre de la salvación. No has nacido. Porque no depende de ti. Depende de Dios. Entonces ya dejemos de ser religiosos, porque eso es un matiz de que todavía no has nacido. Dejemos de ser carnales y niños infructuantes, llenos de malicia, porque esto es aunque creas en Jesucristo, matiz de que no has nacido. Entonces, pues ponte a leer la palabra, ponte a clamar a Dios, ponte en su misericordia, porque tú no puedes. Ojalá podáis entenderlo. Porque de esa forma estaréis en la posición en la que Dios se puede acercar y salvaros. Vamos allá. Entonces dice, preparado, manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, preparado para los. Él, está hablando de él. Ahora dice, y mediante el cual, ¿de quién? De Jesucristo, mediante el cual creéis en Dios. Es Jesucristo, es la fe de Jesucristo, el que realmente tú puedes creer. Mira, estamos preparando lo de mañana, estoy preparando lo de mañana. Mañana hay una historia, ¿verdad? Que es la de Jairo, que se estaba muriendo su hija, y entre el camino de que Jesús con Jairo van a sanar a la hija de Jairo, viene la mujer del flujo de sangre. Y le toca el manto y todo esto, y mientras que pasa esto, se muere la niña de 12 años. Jairo había oído, había visto,
creía que Jesús podía sanar a su hija si la tocaba. La fe de Jairo estaba en eso. La fe de su corazón, ese corazón inmundo, lleno de deseos, deseaba que su hija no muriera. ¿Qué padre quiere que su hija muera? Eso no es que seas cristiano. Eso es natural dentro del ser natural y del cuerpo que ha dado Dios a cada uno, ¿no? Porque si no, mataríamos a los hijos. No aguantaríamos ni a los hijos ni a nadie, ni a la mujer, ni al marido, ni a los nadie, ni a la familia. Entonces, ese amor que la carne de Jairo producía, le produjo fe. No le importó para nada que los fariseos, que los escribas dijeran, pero ¿qué hace este? O sea, le tenemos como principal de la sinagoga aquí en Capernaum y está arrodillándose enfrente de este que queremos matar. No le importó. ¿Por qué? Porque lo único que le importaba era su hija. Y la fe de él es que su Jesús, si iba y la tocaba, sería sana antes de que muriera, porque estaba agonizando. Jesús va para allá y yo me imagino a Jairo abriendo, vamos, paso, dejen, porque había mucha multitud, dejen paso para llegar lo antes posible a la casa donde estaba la niña agonizando. En esto que van, sucede lo de la mujer de flujo de sangre, ¡pac! Jesús se para, ¿quién me ha tocado? Que no sé qué, la mujer viene y tal, y no sé cuánto tiempo, no pone, pero llevaría un tiempo y Jairo decía, ay Señor, ¿qué hacemos? Dios mío, vamos, ay, estaría clamando a todos los santos, que termine pronto, que mi hija entre. Y estando así, pasó lo que más temía. Vienen y le dicen a Jairo, deja, ya no molestes al maestro, ya no hay arreglo, tu hija muerta. ¿A dónde se va la fe de Jairo? No podemos decir que a los pies. Se va 1000 metros para debajo de los pies. ¡Uy! ¡Ay! ¡La mato a esta mujer! ¿Cómo ha saltado él? Claro, porque la fe. Ahora, yo quiero que vosotros penséis en ese hombre y en esa fe de ese hombre. Eso no es la fe de Cristo. ¿Dónde está la fe de Cristo? Cuando Cristo le ve cómo está, ¿verdad? Siente cómo está, ahí le dice, Jairo, no temas, cree solamente. La fe sube como un ascensor, porque ya no era lo que Jairo, la fe de Jairo, la fe nuestra, la fe humana, ahora era Cristo, quien estaba diciéndole, Jairo, tranquilo, no temas, cree solamente. Claro, algunos quieren decir, ¡ay, creyó! Y como creyó, ¡ala! A darle la gloria al hombre, en vez de darle la gloria al que realmente le tenemos que dar la gloria, que fue el que nos rescató y nos redimió. ¿Veis la diferencia entre la fe humana? Ahora, ¿qué se nos está exigiendo de alguna forma? Se nos está exigiendo de que nuestra fe, la fe nuestra, se acerque en la medida. Claro que sube y baja, claro que porque es la fe humana. Claro que Jairo estaba arriba, me va a salvar a mi niña, me va a salvar a mi niña, y después, ¡ay, le he perdido! Claro, porque está en la fe humana, pero ¿qué está? ¿Qué está? Él no estaba ya creyendo que Jesús no la podría sanar, no, estaba diciendo, llegamos tarde. Esa es la fe humana, que está basada en un conocimiento humano, en un razonamiento. El razonamiento de la fe de Jairo estaba en que Jesús sanaba, no que Jesús resucitaba. Porque si hubiera estado basado en que Jesús resucitaba, le dice, bueno, no pasa nada. Sí, Jesús puede también resucitarla. Y él hubiera tenido la fe todavía, ¿verdad? Vamos pillando lo que es fe humana, fe salvadora. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús?
Jesús va, sana a la niña, los padres contentísimos. Yo no sé, si hubieras sido tú, Jairo, si tú luego hubieras ido a matar a Jesús, si tú hubieras dicho, este no es Dios, hombre, este ha resucitado a la niña por el demonio. No, mira, es imposible, o sea, viendo y siendo partícipe y viendo la misericordia de Dios y habiendo estado al lado de Dios es imposible. Es como la mujer adúltera que iba a ser muerta a pedradas, que se va a su casa sin ninguna pedrada. Es imposible que esa mujer no cambie porque ha tenido un encuentro directo con Dios. A lo mejor todavía no tienen el Espíritu Santo, pero ya esas personas ya su punto de vista ha cambiado. Luego viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que nos favorece es que aunque la carne falle, el Espíritu Santo va a llevarnos hasta el punto en donde quiere Dios que vayamos. Él lo sabe. No le burlamos. Él sabe las veces que vamos a fallar, las veces que vamos a caer, las cosas que nos van a pasar, las veces que vamos a llorarle y decir, pero ¿por qué haces esto? Sin entender. Y Él tiene todo. Ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios en el que pertenecemos y nos lleva. Claro, esto no es posible creer si no es a través de que Él, a través del Espíritu Santo. Porque el corazón y la mente no creen. Ay, puede ser, a lo mejor, si lo veo, creo. Entonces, y mediante el cual creéis. ¿Por qué creemos? Porque nos ha salvado. Porque he experimentado. ¿Cómo experimentas a Cristo? Si no es a través de nacer en Él. O una de dos, o te encuentras cara a cara, como Jairo, o como la mujer del flujo de sangre. Es tontería. Esa mujer llevaba 12 años, se había gastado todo. Y los médicos lo único que hacían era hacerla sufrir porque los métodos que tenían los médicos para curar eso eran terribles. Ponte a investigar cómo curaban eso los médicos. Y claro, la gente lo hacía, la mujer lo hacía porque era inmunda, no podía tocar nada. Se sentaba en una silla, inmunda la silla, por el flujo de sangre. ¿Qué culpa tenía ella? No podía redimir su pecado en el templo porque no paraba el flujo, tenía que estar 7 días sin flujo para poder ir, mientras tanto era inmunda. Estaba destituida, estaba totalmente diciendo, madre mía, si yo me muero así voy al infierno de cabeza. Desesperada al más. Spoiler, spoiler, ¿cómo es? Para los que vengan mañana al Zoom. Bueno. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, participamos. O sea, cuando ya estamos en Cristo, wow, es lo más fantástico. Participamos, no, yo no puedo esforzarme y llegar a Cristo, pero cuando estoy en Cristo, sin esforzarme, estoy en Él. Ya participo de todo. ¿Por qué? Porque es a través de lo que hizo Cristo, a través de la fe de Cristo, a través de la acción de Cristo, que en la que yo participo y estoy en Él. ¿Amén? Bueno, curioso, bonito, fantástico, maravilloso. No sé cómo decir más. Pero Pedro resume la diferencia entre antes y después, el por qué. Yo no sé si ahora te preguntara, después de la lección, de qué nos redimió Dios a los creyentes. ¿Podrías contestar? ¿Con qué nos redimió? ¿Verdad que sí? Podemos contestar. ¿Para qué los redimió? ¿Para quién los redimió? ¿Por quién? ¿Qué hicimos nosotros en la redención? Amén. Ya para esto.